Buenos días, vamos a continuar con la relatividad especial. Ya hemos visto el principio de relatividad de Galileo y hemos hablado del experimento de Michelson y Morley. Con esto ya tenemos los ingredientes para empezar a trabajar lo que sería la relatividad especial de Einstein. Las ecuaciones que vamos a ver en este punto nos van a permitir resolver prácticamente el 90% de las cuestiones de selectividad. Si recordamos dónde nos habíamos quedado, el principio de relatividad de Galileo fallaba porque no podía justificar que la velocidad de la luz fuera la misma para distintos observadores. Por otra parte, el electromagnetismo parecía indicar la existencia de un sistema de referencia preferente asociado al éter, que no se encontró en el experimento de Michelson y Morley. Esto supone un problema para la física, ya que no podemos relacionar el principio de relatividad con el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial de Einstein soluciona este problema cogiendo las mejores partes de la relatividad de Galileo y la teoría electromagnética. Los postulados de la relatividad especial son dos. El primero, todas las leyes de la física se cumplen por igual en todos los sistemas de referencia inerciales. Y es importante subrayar todas. Para Einstein no solo han de cumplirse las leyes de la mecánica, sino que cualquier otra ley física, ya sea termodinámica, física nuclear, óptica. Todas las leyes de la física se cumplen en todos los sistemas inerciales. El segundo punto nos dice que la velocidad de la luz en el vacío es c en todos los sistemas de referencia inerciales. Este segundo punto es consecuencia directa del experimento de Michelson y Morley, pero biógrafos de Einstein no tienen claro que Einstein conociera este resultado cuando propuso la constancia de la velocidad de la luz. Analicemos el problema con cuidado para ver si podemos encontrar una solución a la divergencia entre el principio de relatividad de Galileo y el electromagnetismo. Si repasamos nuestra deducción de la ley de velocidades, nos damos cuenta que hemos calculado la posición x' de L, o sea, la posición de la luz respecto del observador en movimiento, a partir de dos medidas xl y xc hechas por el observador O. En ningún momento nos hemos preocupado de ver qué mide realmente el observador O'. Hemos supuesto que las medidas realizadas por O nos van a permitir conocer la distancia que mide O'. Esta idea parece razonable, pero veremos que tiene un problema. Si los observadores O y O' miden la misma velocidad de la luz, c ha de ser igual a xl partido por t. Y por otra parte, c ha de ser igual a x'l partido por t'. Como la velocidad de la luz es la misma para los dos observadores, si miden distancias diferentes, han de medir tiempos diferentes. Este es el resultado más sorprendente de la teoría de la relatividad. Los dos observadores no pueden medir los mismos tiempos si los dos han de medir la misma velocidad para la luz. El observador O' no va a medir las distancias y los tiempos de la forma que nosotros esperamos. Esta es una de las razones por las que decimos que la teoría especial de la relatividad ha cambiado nuestro concepto del espacio y del tiempo. La teoría de la relatividad especial propone que la velocidad de la luz en el vacío es invariante, es decir, toma el mismo valor en todos los sistemas de referencia inerciales. Por este motivo, la velocidad de la luz resulta el instrumento más fiable para medir magnitudes en relatividad especial. Más adelante vamos a observar una serie de experimentos mentales, como los denominaba Einstein, que usaremos para medir distancias y tiempos.
A primera vista parecerá que estamos haciendo cosas extremadamente complicadas para medir una distancia o un tiempo, pero es que la relatividad especial nos va a obligar a utilizar la velocidad de la luz para obtener resultados correctos. Por eso, las medidas que haremos serán tan interesantes. Estudiaremos los efectos de la relatividad especial a partir de dos fenómenos como son la dilatación temporal y la contracción de longitudes. El primer fenómeno que vamos a estudiar es la dilatación temporal. Supongamos un observador en un tren. A modo de broma se ha dicho que la relatividad especial es el estudio de la física que realiza una persona subida a un tren. Eso es debido a que el ejemplo que utilizó Einstein para ilustrar los fenómenos de dilatación temporal y contracción de longitudes involucraban un tren. El observador S', que se halla en un tren que se mueve con velocidad constante respecto al suelo, realiza el siguiente experimento. Dispone de un láser en el suelo del vagón que se dispara en un determinado momento, proyecta un rayo de luz que chocará contra un espejo situado en la parte superior, se reflejará y volverá al punto inicial. En ese momento, un detector emitirá un pitido. Para el observador S', el rayo de luz ha recorrido una distancia 2h, siendo h la altura del vagón. Como la velocidad de la luz es c, el observador S' puede calcular el tiempo que ha tardado el rayo en ir y volver como delta de t' igual a 2h partido por c. Como hemos comentado antes, resulta una forma un tanto extraña de medir el tiempo. ¿Por qué el observador S' no usa simplemente su reloj? Como hemos comentado antes, nos va a interesar y mucho utilizar la velocidad de la luz para poder comparar lo que mide este observador con lo que mide un observador en reposo. Imaginemos ahora el mismo experimento observado por dos personas que se hallan en el andén. La primera persona A ve el rayo salir justo cuando el vagón pasa por delante de él. La segunda persona C observa el rayo llegar al receptor justo cuando el vagón pasa por delante de él. Para estos observadores, la trayectoria que ha realizado el rayo de luz es la indicada en la figura. El rayo sigue un trayecto diagonal desde el punto A hasta el punto B, donde se refleja y llega al punto C. Como el tren se mueve con una velocidad v, la distancia entre los observadores A y C es igual a v por la diferencia de tiempos que hayan medido estos observadores. Si nos fijamos en el triángulo de la figura, la distancia del lado inferior es v delta de t partido por 2. Ahora bien, en ese tiempo la luz ha seguido la trayectoria diagonal, por lo tanto, la longitud de esa diagonal es igual a c por delta de t partido por 2. Si aplicamos ahora el teorema de Pitágoras al triángulo rojo, podemos calcular el valor de delta de t que miden los observadores en el sistema de referencia S. Si comparamos las dos ecuaciones, observamos que los incrementos de tiempo delta de t' y delta de t que miden los observadores S' y S no son iguales. Para simplificar las ecuaciones utilizamos el factor beta, que es igual a v partido por c. En esta deducción hemos utilizado el hecho de que la luz se mueve a la misma velocidad en el sistema S y en el sistema S'. Y la conclusión obtenida es impactante. Si los dos observadores miden la misma velocidad de la luz, no pueden medir el mismo tiempo. A este fenómeno se le denomina dilatación temporal. Si introducimos el factor gamma igual a
1 dividido por la raíz de 1 menos beta cuadrado, podemos simplificar notablemente las ecuaciones. Los factores beta y gamma se utilizarán muchísimo en este tema, así que hemos de recordarlos. La dilatación temporal puede escribirse como delta de t igual a gamma por delta de t'. El factor gamma es una magnitud adimensional que toma valores mayores o iguales que 1 y solo toma el valor gamma igual a 1 cuando la velocidad v es igual a 0. Imaginemos la situación en la que el observador S ha medido una diferencia de tiempo delta de t igual a 1 segundo y la velocidad del tren es tal que gamma sea igual a 1,5. En este caso, S', el observador dentro del tren, medirá un tiempo entre los dos sucesos igual a delta de t' igual a 1 segundo dividido entre 1,5, que da un resultado de 0,7 segundos. El observador en movimiento S' ve el tiempo pasar más despacio. Dediquemos un tiempo a meditar este resultado. Para dos hechos observados por S, que estaban separados por una distancia temporal de 1 segundo, los mismos sucesos están separados 0,7 segundos desde el punto de vista de S'. Veamos otro ejemplo antes de que nos explote la cabeza. Suponed un piloto que viaja en su avión a una velocidad de 300 metros por segundo y emite luz desde su linterna en intervalos de 1 hora, medidos desde su sistema de referencia S'. La pregunta es, ¿qué diferencia de tiempos medirá un observador en reposo? Con los datos del problema podemos calcular el factor beta, que es igual a 1 por 10 elevado a menos 6. Y con este factor calculamos el factor gamma. Si aplicamos ahora la ecuación de la dilatación temporal, encontraremos que el tiempo que ha medido un observador en el suelo es de 1 hora más 1,8 por 10 elevado a menos 9 segundos. La diferencia de tiempos es de 2 nanosegundos, completamente inapreciable. De hecho, si intentáis resolver el problema, es posible que no os dé, ya que el factor gamma es prácticamente 1. Mi calculadora no daba el valor correcto, así que he tenido que utilizar el ordenador. Para velocidades pequeñas, como 300 metros por segundo en comparación con la velocidad de la luz, los efectos de la relatividad especial van a ser despreciables. Es por eso que no los observamos en la vida diaria y por lo que nos resultan tan extraños. Para nosotros, que nos movemos a velocidades muy bajas, el tiempo pasa igual para todos los sistemas de referencia. Pero cuando aumentamos esta velocidad, el efecto de la relatividad especial es apreciable. Veamos otro ejemplo conocido como la paradoja de los gemelos. En esta paradoja, dos hermanos gemelos viven en la Tierra. Uno de ellos va a realizar un viaje espacial de ida y vuelta a una velocidad cercana a la de la luz, 0,5 c. El tiempo del viaje es de 30 años medido por el hermano que se queda en la Tierra. Si calculamos el factor gamma, vemos que toma el valor 1,15. Si aplicamos la fórmula de la dilatación temporal, veremos que el tiempo transcurrido para el observador S', el que está viajando, es delta de t' igual a delta de t partido por gamma, que en nuestro caso va a darnos un valor de 26,1 años. Así que, a la vuelta a la Tierra, el hermano que estaba viajando es casi 4 años más joven que el que se quedó en la Tierra. No hay ninguna paradoja en este resultado, es simplemente relatividad especial.
el tiempo ha pasado de forma diferente para un hermano que para otro. Este resultado es muy habitual en los libros de divulgación científica. Ahora habéis visto el ejemplo con ecuaciones. La diferencia con el caso del piloto anterior es que ahora el viajero está moviéndose a una velocidad de 0,5 veces la velocidad de la luz, o sea, una velocidad muy alta. Por lo tanto, la dilatación temporal es apreciable. Nuestro piloto se estaba moviendo a una velocidad de 300 metros por segundo, que es despreciable frente a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la dilatación temporal en ese caso era insignificante. El último concepto del que tenemos que hablar para acabar nuestra discusión sobre el tiempo en relatividad especial es el concepto de tiempo propio. Si recordamos el ejemplo del tren visto anteriormente, el observador S' ha visto al rayo de luz salir de un punto y volver al mismo punto. Este observador solo ha medido un cambio de tiempo entre los dos sucesos, la salida y la vuelta del rayo de luz. Los observadores S, por otra parte, han visto salir al rayo de luz de un punto y volver a otro punto distinto, ya que el tren estaba en movimiento. Estos observadores han medido que la salida y la llegada del rayo de luz estaban separadas por una distancia temporal y por una distancia espacial. Teniendo en cuenta esto, la medida del observador S' es un tanto especial, ya que él solo mide tiempos. Al tiempo que mide este observador le llamamos tiempo propio. El tiempo propio t sub 0 es el tiempo que mide un observador para el que los sucesos ocurren en el mismo punto. Este observador solo observa una diferencia temporal. El tiempo propio puede simbolizarse de distintas formas, aunque aquí utilizaré t0. Si reescribimos la ecuación de la dilatación temporal utilizando el tiempo propio, el resultado es delta de t igual a gamma delta de t0. Esta forma de expresar la ecuación es especialmente conveniente porque nos ayudará a evitar confusiones entre los dos tiempos que estemos trabajando. Ahora solo queda practicar con los problemas. En la siguiente parte discutiremos el concepto de contracción de longitudes.